Y otro tema de agenda tiene que ver con la situación de los trenes. Hubo una amenaza de cese justamente de la actividad para esta jornada. Esa amenaza que quedó desactivada, pero por supuesto todavía latente en una situación donde los trabajadores están reclamando que la actualización de su salario acompañe básicamente los niveles de inflación. Está con nosotros Cristian Duarte, él forma parte de la comisión de reclamos justamente del Tren Sarmiento y nos trae el tema. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué pasó con el paro de esta jornada al final? ¿No se llevó a cabo la medida? No, de hecho se levantó. Vale aclarar, nosotros somos del cuerpo delegado del Ferrocarril Sarmiento, somos de la Unión Ferroviaria. Ujú. Los compañeros y compañeras que llevaban adelante, o mejor dicho, los que están, que iban a llevar adelante el paro y están en discusión salarial, son del gremio hermano de la fraternidad. Ujú. Y lo que entiendo han pasado a un nuevo cuarto intermedio en el avance de las discusiones, porque de hecho el conjunto de los ferroviarios, más allá de que nuestro gremio o nuestra dirección nacional no esté en la misma, digamos, acompañando el reclamo de la fraternidad, debería hacerlo, porque los ferroviarios, los trabajadores ferroviarios, como la mayoría de los trabajadores argentinos, en estos últimos meses obviamente hemos perdido un gran poder adquisitivo y claramente uno tiene algunos recursos para reclamar Y otros. y O hasta sea, acá y hasta acá. Cristian, ustedes no formaban parte del reclamo, pero la situación de ustedes es la misma, o sea, han perdido poder adquisitivo porque no ha acompañado la paritaria el nivel de inflación. Exactamente, digo, todos los ferroviarios, como como la gran mayoría de los trabajadores argentinos, hemos perdido y los acuerdos salariales han sido muy por debajo de la inflación, muy por debajo de todos los aumentos. Entonces, saludamos y celebramos que los compañeros de la fraternidad estén en lucha. ¿Cuál Hoy es no, hoy el, levantaron el paro. Cristian, cuál es el salario de ingreso? Y si tenés también presente cuál fue la actualización, ¿no? También para entender cuánto ha sido la pérdida de poder adquisitivo. Y el salario de un ferroviario, los ferroviarios están dentro de los trabajadores que ganan bien, entre comillas, porque en realidad los sueldos en Argentina son malos. Pero el sueldo del ferroviario está alrededor de 800.000 pesos, eh, En mano. promedio, sí, promedio, hermano, sí. Ujú. Pero bueno, en definitiva la discusión no es cuánto ganás, sino es la pérdida del poder adquisitivo. Uno tiene que tratar de mantener siempre y cuando hay una inflación o cuando aumentan los precios, obviamente salimos a reclamar de que nos emparejen a eso. Como debería ser en general en todos los sectores, en todos los gremios que defienden a sus trabajadores, tener ese reclamo de no perder con respecto a la inflación. Ujú, ujú. ¿Y ustedes creen que si les dan lugar justamente a los representantes de la fraternidad a actualizar o a mejorar un poco ese porcentaje de la paritaria, ustedes podrían sumarse también a ese pedido? ¿Cómo funciona en ese sentido Bueno, la nosotros cuestión? tenemos la exigencia a nuestra dirección nacional de que defienda y se siente a la par de los compañeros de la fraternidad a discutir una recomposición salarial, un reajuste de acuerdo a lo que se perdió. Esa exigencia la tenemos y claramente creemos que si los compañeros de la fraternidad ganan, no solamente el resto de los gremios ferroviarios están en condiciones de pedir que, que se equipare, que tengamos la misma resolución, sino que también marca, cada gremio que gana una discusión salarial marca la posibilidad o abre la posibilidad que el conjunto del movimiento obrero pueda hacer el reclamo de recomposición salarial. Nosotros siempre que un gremio, sea ferroviario o de otro rubro, está reclamando salario, sobre todo en el marco de lo que se perdió en los últimos meses, siempre estamos a expectativa de que ese gremio gane. Claro, claro. Cristian, ¿cuál es la situación de los trenes? Digo, más allá
de la diferenciación, ¿no? En esto que decíamos sobre los trabajadores y a qué responden. ¿Cuál es la situación en cuanto al mantenimiento, a las condiciones? Estuvo este accidente hace relativamente poco que, bueno, podría haber sido una tragedia, ¿no? Y se empezó otra vez a hablar de lo que tiene que ver con el presupuesto, de lo que está pasando, ¿no? Con la mantención concretamente y con cómo eso podría poner a los pasajeros en una eventual situación de riesgo. Bueno, absolutamente. Yo creo que por este canal, en su momento, después de lo del San Martín, tuve algunas notas. Como hemos salido los ferroviarios del Sarmiento a todos los canales a plantear, digo, porque los ferroviarios del Sarmiento tenemos sobre nuestra espalda el lamentable hecho de haber denunciado como trabajadores la situación que se vivía en el Sarmiento previo al 2012. Lamentablemente, 5 o 6 años antes del 2012, los trabajadores veníamos denunciando la falta de inversión, el abandono, la desidia, que después terminó derivando en la masacre de Once. Bueno, la corrupción, como decíamos, que la corrupción mata. Acá en el San Martín pasó exactamente lo mismo. Hubo gobierno tras gobierno, han mirado para otro lado, y este gobierno, desde que llegó, lo que hizo fue profundizar esa herida, porque directamente no atendió los problemas más urgentes. Y hoy, digo, no pasó una hora, hace una hora y media, por ejemplo, en el Sarmiento tuvimos un principio de incendio, porque no hay inversión, porque la condición en que se encuentran las vías hace que el tren cuando circula mal, toca mal los patines, que es por donde toma la corriente, y eso produce chispazo y produce un incendio. Eso podría también terminar en alguna tragedia. Lo del San Martín pudo haber sido tranquilamente una tragedia. Tuvimos una tragedia parecida en el Sarmiento, también por un problema de señales hace un tiempo atrás. Entonces, digo, el sistema ferroviario en Argentina le sirve al país y a los trabajadores para justamente moverse. Al país le sirve para mover a esa masa de trabajadores para que la industria no se pare, y al trabajador le sirve para viajar más barato. Pero lamentablemente, lo que no se condice, lo que no está parejo en esta cuestión de para qué sirve, es la atención que se le da a que funcione bien el sistema ferroviario. Nosotros desde hace largo rato venimos advirtiendo que el ferrocarril sirve para quienes lo llevan adelante, sean privados o estatales, para hacer negocio o para hacer propaganda, pero nunca se toman los problemas de fondo para que el trabajador que viaja en el tren viaje en condiciones, no solamente que el tren sea lindo, sino que viaje en condiciones seguras. Claro. Además, digo, respecto a lo que sucede con este medio de transporte en otras partes del mundo, ¿en qué instancia está, ¿no? El confort justamente que tienen los pasajeros, la calidad del viaje, de los vagones y todo? Cristian, ¿cómo se maneja eso? Por ejemplo, la compra, ¿no? De tal vez algún vagón nuevo, con mayor comodidad o mayor tecnología. ¿Qué pasa en otros países de la región? Está bien. Cualquier trabajador que viaja en tren hace más de 40 años, un trabajador que ha trabajado, que ha viajado toda su vida, sabe que hace 40 años el tren era más confortable y el tren era mejor. Entonces van a decir, ¿pero cómo? En el mundo ha avanzado, en Argentina ha retrocedido. De hecho, en los tiempos de las concesiones ferroviarias a TVA, nosotros habíamos denunciado la compra de material obsoleto en Portugal y España. Trajeron trenes que ahora estaban tirados, formaciones que ya no usaban. Ese era el mecanismo de compra, y ahí es donde también funcionaba la corrupción. Después fueron probados durante el juicio de la masacre de Once. Bueno, de ahí para acá, y sobre todo porque había que desviar la discusión sobre la lamentable 52 víctimas fatales, hubo una inversión de compra de un porcentaje bastante alto de renovación de formaciones y también de renovación de vía. Ahora bien, la vía se renovaron, se sacaron los viejos quebrachos y se pusieron durmientes de hormigones en zonas rectas, en los sectores de cambio, de maniobra, de estaciones terminales y todos los lugares donde son fundamentales
porque donde mayormente hay de descalzo, descarrilo, siguen siendo en su gran mayoría las mismas del siglo pasado. Los cambios, digo, el sistema de cambio, digo, para comparando con los trenes del primer mundo. En el Sarmiento tenés entre 11 y Liniers de señalización del año 1930, que es la británica. Y de Ciudadela a Moreno, o sea, ya ahí hablamos de dos sistemas diferentes. En el resto de la línea es un francés de 1980. Sobre esas dos hay parche alemanes y chino. Entonces es un rompecabezas. Sí, Cristian. Me quedó una duda sobre lo que mencionábamos al inicio del tema de lo que se está discutiendo con los trabajadores de la fraternidad. ¿Ustedes no tienen entonces anexada la paritaria de ustedes a esa paritaria? O sea, digamos, la posibilidad de que se sume tiene que ver con igual negociaciones que se tengan que armar aparte. No, claro, no es mecánica, eso está claro. Nosotros no, en este momento hubo un tiempo, hasta no hace mucho, que la discusión de los gremios ferroviarios se llevaba a la par. No la misma, pero a la par. O sea, sentaba el ministerio, los responsables de la empresa y los responsables de cada uno de los gremios ferroviarios, y ahí se discutía y había un acuerdo de conjunto, y ahí era bastante mecánico, porque eran distintos convenios, distintos gremios. Ahora que eso no pasó, que lamentablemente la Dirección Nacional de nuestro gremio, que es SACIA, como decimos, traicionó a los trabajadores, al igual que de otros gremios, tuvo un acuerdo a la baja, como lo viene haciendo en los últimos años, y el que se quedó resistiendo es el de la fraternidad, Maturano, y por eso nosotros saludamos que ellos sigan discutiendo y seguimos exigiendo a los nuestros que se pongan a la par de los compañeros para la discusión esta. Ahí está, ahí me quedó claro. Cristian, antes de despedirte y poniendo también el tema como en el marco incluso de lo que podría llegar a pasar, ¿qué pensás de una privatización justamente para los trenes en condiciones, ¿no? Por ejemplo, sobre todo pensando en esta administración que vos decías se está dando por parte del Estado, saquemos tal vez del medio el tema de la situación de los trabajadores y eso, pensando que se mantendrían esos puestos de trabajo, pero en cuanto a hacer un servicio eficaz y eficiente, donde vos decías se trasladan millones de pasajeros, ¿no? Todos los días, y lamentablemente no cuentan con las condiciones que deberían justamente para ese traslado. Bueno, nosotros desde el Ferrocarril Sarmiento rechazamos, pero de plano, cualquier tipo de privatización. Lo planteamos en nuestras publicaciones durante muchos años, que la privatización acá lo que trajo fue un negociado. Digo, los 52 muertos, las 52 víctimas fatales de 11, es el resultado de la privatización, de la corrupción entre la empresa privada Trenes Argentinos, TVA, Trenes de Buenos Aires, que eran los sicilianos, con los funcionarios de gobierno, pero también Taselli en el San Martín y en el Roque, en el Verano Sur, que llevó a la destrucción del sistema ferroviario en esos lugares y cuesta levantarlo hasta el día de hoy, demuestran que la privatización en Argentina es un negociado. Cualquier capital privado va a venir acá a tratar de ganar plata, no a resolver los problemas. Y eso quedó demostrado en las privatizaciones anteriores. Acá lo que vemos nosotros, en realidad, es que el sistema ferroviario puede valerse por sí misma. Por eso planteamos en nuestras publicaciones, y somos contundentes siempre, que el sistema ferroviario en Argentina tiene que ser un sistema ferroviario donde integre el servicio de pasajero con el de carga, porque el de carga, que hoy lo manejan cualquier privado, que ganan fortuna que nadie controla, que utilizan nuestro patrimonio, que utilizan nuestra vía, que si la vía se rompe, el tren descarrila, lo tiene que reparar el Estado, entonces la ganancia es absolutamente toda para el privado. Es más, el tren que descarriló, que venía de Bahía Blanca, tenía de seguro el seguro de Nación, o sea que hasta lo que perdió esa formación que descarriló lo pagó el pueblo. Entonces, nosotros consideramos de que el tren tiene que estar en un único sistema estatal de trabajadores, de carga y de usuarios, que el carga da la suficiente ganancia para que dé superávit y mantenga el de pasajero, y que esté controlado por
la gente que realmente le interesa. Por eso somos contundentes, nosotros también decimos trabajadores y usuarios. Ese no quiere decir que sea Cristian Duarte. Yo lo que digo tiene que ser un directorio de trabajadores Sí. que tienen idoneidad del tema y que realmente le importa que el sistema funcione, y usuarios, que son los que viajan, y ahí tendríamos un sistema más parecido al que querríamos. Cristian, gracias por atendernos y darnos también tu palabra. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.